Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, comienzo agradeciendo las explicaciones que el presidente del Gobierno ha dado en esta Cámara de los dos últimos consejos europeos, el dedicado al marco financiero y el dedicado más específicamente a la culminación de la Unión Económica y Monetaria. Empezaré por el primero. El Gobierno conoce bien nuestras posiciones porque se las hicimos llegar y sabe perfectamente que estamos en desacuerdo con los planteamientos iniciales que el presidente contaba en esta Cámara. Nosotros apoyábamos las propuestas del Parlamento Europeo, un suave crecimiento del marco financiero, presupuestos lo ha llamado el presidente y tiene razón, es mucho más claro, y si no de la propuesta de la Comisión, que como sabe usted era básicamente una congelación en términos reales de dicho presupuesto. La realidad es que se están discutiendo marcos financieros que suponen un recorte sustantivo sobre lo que ahora tenemos. Y las razones que se aducen nosotros creemos que son profundamente equivocadas. Es más, las utilizaríamos en sentido contrario. Me explico. Se escucha hablar a los países partidarios de reducir el presupuesto comunitario, se les escucha decir, particularmente al señor Cameron, que si los presupuestos nacionales se recortan, hay que hacer lo mismo con los presupuestos comunitarios. Y yo lo que digo es que es exactamente al contrario. Si los presupuestos nacionales se recortan, hay que hacer crecer el presupuesto comunitario para ayudar a países como España que necesitan que alguien tire de su economía. Por tanto, es justamente el argumento contrario. Es el mismo debate que venimos sosteniendo en esta Cámara sobre crecimiento y austeridad llevado al marco presupuestario europeo. Y una vez más le tengo que decir, señor Rajoy, que estamos perdiendo la batalla, que ya han ganado aquellos que piensan que, puesto que ajustamos en los países, tenemos que ajustar en la Unión, que es justo lo contrario de lo que le interesa a Europa y muy especialmente a España. Hay razones españolas, por tanto, de nuestra economía, económicas, pero hay razones políticas también. Europa no es solo una zona económica. Europa es mucho más. Un presupuesto comunitario supone, por supuesto, tirar de la economía europea, pero supone también mejorar nuestra competitividad y supone mejorar nuestro espacio social. Por tanto, cuando discutimos de presupuestos comunitarios, estamos discutiendo de Europa. Y si decimos más presupuesto comunitario, lo que estamos diciendo es más Europa y mejor las cosas para España. Este ha sido nuestro planteamiento, que conoce bien el Gobierno porque se lo hemos expresado en distintas reuniones. La estrategia de quienes no quieren aumentar el presupuesto, más allá de los razonamientos que acabo de decir, es bastante sencilla. La estrategia es: vamos a darles algo a los países de la cohesión, vamos a darle algo a los países de la PAC y vamos a bajar el conjunto del presupuesto. Y así eso permite que los presidentes del Gobierno luzcan en sus cámaras, como ha hecho usted aquí esta mañana, que no nos ha ido tan mal. Porque finalmente lo que España recibe directamente, vía cohesión, vía fondos agrícolas, pues más o menos va saliendo. Y permítame que le diga, señor Rajoy, que este razonamiento tiene truco. No es solo que España pierde, que pierde casi 15.000 millones, ya veremos, porque no ha acabado el debate. Es que pierde dos veces. Pierde porque pierde aquello que nos llega directamente y pierde porque no podemos sacar dinero del conjunto del presupuesto. Y eso afecta a la educación, a la innovación. Por cierto, hoy los científicos están en la calle, con mucha razón, también contra este presupuesto. A la innovación, a la educación, a la cohesión social, a todo esto que hace que España efectivamente tenga en el presupuesto comunitario un incentivo para crecer. Doble castigo, por tanto, a España. Porque nuestro cheque, si me permite la expresión que usted mismo utilizó, disminuye y sobre todo porque disminuye el conjunto del presupuesto. He leído los debates que se tuvieron en esta Cámara cuando se aprobó el marco financiero actual, en el 2005, y me voy a permitir rescatar una frase suya que le dijo entonces al presidente del Gobierno, el señor Zapatero. Le dijo algo así como: pelee usted sin descanso, busque usted el dinero debajo de las piedras. Pues bien, señor Rajoy, aplíquese usted su propio cuento. Pelee usted sin descanso y busque el dinero debajo de las piedras. Será bueno para España y será bueno para España y será bueno para Europa. Y paso rápidamente al segundo consejo, al que ha tratado sobre la forma de completar la Unión Económica y Monetaria. Se ha dicho aquí, desde esta tribuna, que se ha aprobado el mecanismo único de supervisión, y es verdad. Usted ha calificado de avance, de gran avance. Yo sería más modesto, diría avance sin más, nada más que avance, por las razones que voy a decir a continuación.
pero es evidente que avance a su puesto, fundamentalmente por una cosa que usted ha tocado aquí tangencialmente, y es que ha enviado un mensaje, efectivamente, de estabilidad del euro, que esto es fundamental para España y en conjunto para el conjunto de la zona euro, y en eso no me duelen prendas en reconocer que hay un avance. Pero es verdad que es un avance tímido, con incógnitas, en todo caso exactamente al ritmo que ha impuesto la canciller Merkel, a la que usted se ha referido en varias ocasiones. El mecanismo entrará en vigor en marzo del 2014 y lo hará solo sobre una parte del sistema financiero de la zona euro. Son justamente las dos posiciones que defendió la canciller Merkel. Más tarde de lo previsto y más pequeño de lo previsto. Solo lo hará con los grandes bancos, los sistémicos. Deja fuera a los pequeños, los alemanes, para que todo el mundo lo entienda. Lo que queda fuera de la supervisión del BCE son las cajas de ahorros alemanas, para decir las cosas como son. Y las razones que se dan son variopintas. Es que el Banco Central no puede actuar sobre 6.000 bancos. Discutible, por no decir falso, en fin, discutible. La segunda razón que se da es que las cajas alemanas son muy pequeñas y no tienen riesgos sistémicos. Falso. Esto es rotundamente falso. Y desgraciadamente, España lo sabe bien. Y la tercera cuestión que se dice es que los bancos alemanes se pueden arreglar solos. Cierto. Ahí tienen toda la razón. Es que cuando uno se financia al 1% y el de al lado al 5,5%, naturalmente que te puedes arreglar las cosas solos. Cierto. Pero en conjunto, y usted lo ha reconocido desde esta tribuna, nosotros queríamos, y España quería, que esto y otros países afectara al conjunto de los bancos de la zona euro. Por tanto, avance a ritmo lento y tímido, con incógnitas, algunas de las cuales las ha sobrevolado usted desde esta tribuna. Sobre el marco regulatorio común. Es que hace falta un marco regulatorio común, que no lo hay ni tan siquiera para los requisitos de capital, ni para las actuaciones normativas, ni para los criterios de supervisión. No hay marco único y no parece que lo vaya a haber en bastante tiempo. Como no hay un fondo de resolución, un mecanismo de resolución común y, sobre todo, un fondo de resolución común. Y esto es clave, porque esto sí que va a crear una distorsión que conviene que la tengamos presente. Habla usted de una directiva o de un reglamento, y es verdad, para unificar los mecanismos de resolución, pero ha dicho usted desde esta tribuna, o si no lo ha dicho, se lo he dicho yo, usted lo sabe perfectamente, se lo digo yo, que no va a haber un fondo de resolución común. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a haber un supervisor, que es el Banco Central, que puede actuar sobre un banco, y el que actúa es el país correspondiente. Por decirlo que todo el mundo lo entienda, el Banco Central Europeo puede decidir actuar, incluso cerrar un banco español, y esa decisión al final la pagan los españoles. Y ese es un mecanismo de supervisión o de incentivos perversos. No va a haber un fondo de garantía de depósitos común, no lo va a haber, eso parece que queda descartado, y ese es otro problema, porque mientras no mutualicemos los riesgos de los impagos de los depósitos, no habrá una verdadera unión bancaria. Por tanto, avance sí, pero lento y tímido. Decía usted, con razón, que para España era importante la fecha de entrada en vigor de la unión bancaria, no solo para dar estabilidad a nuestro sistema financiero, que también, sino porque esa fecha es la que establecía la posibilidad de que el mecanismo de estabilidad actuara sobre nuestra recapitalización bancaria. En otras palabras, es la que nos permitía que esa recapitalización no figurara en nuestra deuda, sino que pasara directamente al MEDE. Y esa fecha se ha retrasado, lo que ciertamente nos ha venido mal como país. Es verdad que hay alguna referencia vaporosa a la situación de España. Hay una expresión, concretamente es activos heredados. Debo de decirle que cuando he visto la palabra heredado y herencia he dicho, esta es la del señor Rajoy, esta la ha puesto nuestro presidente del Gobierno. Activos heredados. Verá, y usted lo ha mencionado aquí. Igual que en el último Consejo Europeo, que ni en Navidad se ríen ustedes, igual que en el anterior Consejo Europeo, después del Consejo salió la señora Merkel y dijo, España no tiene nada que hacer, no va a haber efecto retroactivo, ¿se acuerda usted? Ahora ha sido el primer ministro finlandés el que nos lo ha recordado, con una expresión, por cierto, bien dura. Ha dicho algo así como que antes de que el MEDE entre, primero tendrán que sufrir, palabra literal, sufrir los accionistas y los dueños, y después tendrán que sufrir
los países. Sufrimiento, que es la interpretación psicológica de toda una política económica a la que me referiré al final de esta intervención. 40.000 millones. Me gustaría que nos dijera usted qué posibilidades tiene España realmente de que esos 40.000, a su juicio, de que esos 40.000 millones acaben saliendo de nuestra deuda pública. No se ha referido usted más que de pasada a los contratos de competitividad, pero lo hizo usted en la rueda de prensa. Y es verdad que esto tiene interés, porque si hacemos una brevísima historia, y usted la ha hecho de lo que ha sido un año, una historia en positivo de lo que ha sido un año de actuaciones europeas, debemos recordar que este fondo de solidaridad que defendía el presidente Van Rompuy se puso encima de la mesa porque Alemania no quería eurobonos y mutualizar la deuda. Ese fue el pacto. Nos olvidamos de los eurobonos y hablamos de un fondo de solidaridad para los países con dificultades. Pero mire por dónde, cuando el BCE ha estabilizado mínimamente nuestros mercados financieros, entonces la señora Merkel ha dicho no, fondo de estabilidad o fondo de solidaridad, pero pequeñito, 10-20.000 millones de euros. Y además entrará tarde, en el 2013. Y además, y esto es lo más importante, bajo contrato. Bajo contrato. Usted dijo en la rueda de prensa, y hoy ha repetido aquí, que estos contratos de competitividad, o como se llamen finalmente, estos nos permitirían, es el embrión de un presupuesto de la zona euro, complementario del presupuesto comunitario. Y ojalá fuera así, señor Rajoy. Yo no comparto, desgraciadamente, su optimismo. Es más, verán que suena a lo siguiente. Europa nos pide que hagamos una reforma de nuestro sistema de pensiones y a cambio nos da un poco de dinerito. Eso es a lo que suena. Es una especie de minimou, para que todo el mundo entienda, un minimou. Y si eso es así, pues no está bien, señor Rajoy. No vamos en la buena dirección. Eso no es solidaridad, eso es otra cosa. A cambio de que hagáis lo que yo digo, os pongo un poco de dinero encima de la mesa. Eso es bien distinto del sentido de la propuesta de Van Rompuy. Por lo demás, usted ha pasado, como era evidente, por encima del resto de los temas porque ha habido poco sobre la unión económica, sobre la unión fiscal, nada de la unión social prácticamente y muy poco de la política, de la democracia en Europa, y a esto me voy a referir rápidamente, porque es verdad que no se ha hablado por supuesto, de la armonización fiscal, hay una vaporosa referencia a la democracia, a la que usted también ha hecho referencia, valga la redundancia, en esta tribuna, y de política social, de la unión social que pedíamos los socialdemócratas europeos, hay una línea. Para ser exactos, 12 palabras. Eso es lo que se dedica en todas las conclusiones del Consejo Europeo a lo social, 12 palabras. Y le dije aquí en esta tribuna, y creo que ustedes en parte lo comparten, le trasladé una preocupación que es creciente en mi grupo parlamentario, que es la de cómo se completa la unión económica y monetaria. Y ya le digo, o hay un espacio social, o hay una unión social, o hay un pilar social, o los socialdemócratas, los españoles y los europeos no vamos a estar en ese proceso de cesión de soberanía. Y le digo más, o avanzamos en la legitimación democrática o rendición de cuentas, o como usted quiera llamarlo, o nosotros no vamos a seguir dando pasos. Verá, hoy estamos discutiendo aquí de la supervisión única. Estamos discutiendo aquí de quitarle competencias al gobernador del Banco de España, para ser claros, que venía aquí a esta Cámara a contarnos cómo hacía las cosas, respondía en esta Cámara de su trabajo. La pregunta es, ¿se han preocupado ustedes de garantizar que el señor Draghi venga aquí a esta Cámara a explicar cómo está supervisando el sistema financiero español? No. Pues eso es de lo que hay que hablar. Eso es de lo que hay que hablar. Ha hecho usted una referencia. Le voy a resumir lo que tenemos encima de la mesa, que, como diría usted, una expresión muy suya, es un gigantesco lío. Tenemos, por una parte, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tenemos el semestre europeo, tenemos el pacto fiscal, el six-pack, el two-pack, ahora tenemos los contratos. Un gigantesco lío, que todos sabemos que tiene una dirección común, que es construir una Europa común, un espacio común y ceder soberanía. Pero la pregunta es, ¿alguien puede aclarar en esta Cámara aquí cuáles son las competencias exactas de nuestra Comisión de Presupuestos, la de aquí, la que hay en esta Cámara? ¿Cuánto tiempo cree usted, señor Rajoy, que nos va a tener cuenta mantener la Comisión del Pacto de Toledo? ¿Cuánto tiempo? De eso es de lo que se trata. Estamos cediendo en cada Consejo soberanía. Y le digo, no me parece mal. Es más, lo apoyamos como grupo parlamentario para construir esa Europa que todos queremos.
pero necesitamos saber a quién se la cedemos, quién va a actuar en nuestro nombre, quién va a nombrar a quien actúa en nuestro nombre, a quién responde aquel que actúa en nuestro nombre, quién le nombra, quién le cesa. Ese es el debate que tenemos que tener también en esta Cámara. Ese es el debate. Y le digo una vez más, cesión de soberanía sí, pero para todo. Por eso le pedí en el anterior Consejo, en el anterior debate, y se lo pido hoy también, que esto tiene que avanzar simultáneamente. Unión bancaria, claro, fiscal, por supuesto, presupuestaria también, pero política y social, porque si no estaremos haciendo algo que mi grupo no va a apoyar, con toda franqueza. Estamos bien dispuestos a ceder soberanía para avanzar en la Europa social, bien dispuestos a ceder soberanía para que haya un entramado político en donde los representantes de los ciudadanos puedan discutir de estas cosas, aquí, en Bruselas o en los dos sitios. Pero le aseguro que dar soberanía para que alguien que no sabemos quién es decida nuestro sistema de pensiones o decida cuál es nuestro mercado laboral, para eso nosotros no estamos dispuestos, señor Rajoy. Todo al mismo tiempo. Y ya le digo, vamos a presentar una proposición no de ley aquí esta semana, mañana si es posible, para avanzar en la dirección que usted sugería, que sugiere el Consejo, ver cómo coordinamos los parlamentos nacionales con el Parlamento Europeo. Vamos a hacerla. La han hecho otros parlamentos y creo que es una vía que podemos explorar. Difícil, pero que podemos explorar. Dos cositas de política nacional, hablando de impuestos y de bancos, que no me resisto a sacar porque creo que haríamos un debate en falso. La primera, oiga, el impuesto de bancos. Ustedes han hecho una cosa en el Senado que no tiene nombre. Han puesto un impuesto estatal para quitar la capacidad que tienen las comunidades autónomas de poner impuestos a los bancos y a continuación han puesto ese impuesto estatal tipo cero. En resumen, simplificando, le han quitado ustedes impuestos a los bancos. Claro, el problema es que como hay tres comunidades que los tenían puestos, Extremadura, Andalucía y Canarias, ustedes tienen que compensar el dinero que esas comunidades dejan de percibir. En resumen, una vez más, con el dinero del conjunto de los españoles vamos a financiar a tres comunidades autónomas por lo que dejan los bancos de ingresar. Más claramente, vamos a pagar el conjunto de los españoles el impuesto que ustedes le han quitado a los bancos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No puede ser. Aparte de que han creado ustedes una loca carrera de comunidades autónomas porque han hecho ustedes una cosa que es quitar una competencia constitucionalmente reconocida a las comunidades autónomas vía enmienda en el Senado. Señor Montoro, eso no puede ser. Escucho y leo, y usted le escuchará también, con gran interés los discursos que el señor Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, les da a ustedes antes de los consejos europeos. En este caso ha hecho un buen discurso en donde habla de evasión fiscal, de lucha contra el fraude fiscal. Creo que es un discurso interesante que estoy seguro que usted escuchó, por tanto, con interés. Y le voy a hablar un poquitito de la evasión fiscal. Esto que voy a decir es un comentario que seguro que comparten. Yo creo que deja perplejo a muchísimos europeos que un ciudadano rico de un país se pueda ir al país de al lado, a 3 kilómetros de la frontera, y desde ese país decir a las autoridades financieras del suyo, aquí estoy, aquí no me pillas. ¿Verdad que suena rarísimo? Ya sé que es muy difícil de parar, pero eso, créanme, eso no ayuda, ¿no? Los ciudadanos europeos saben perfectamente, y no les gusta nada, que en los países de la zona euro hay algunos paraísos fiscales, que hay países que tienen cuentas numeradas, que hay países que no están en Europa pero con los que tenemos espacios económicos comunes y espacios de seguridad comunes que tienen opacidad fiscal. Y por eso el presidente Schulz decía una cosa que yo me atrevo a reiterarla desde esta tribuna, que le pidan ustedes a la Comisión que acelere los convenios internacionales para luchar contra esta, iba a decir bazofia, pero no me parece una expresión adecuada para esta Cámara, injusticia, me parece suave, contra esto. Y, por cierto, señor Montoro, ahora que le tengo aquí, ¿no estará usted pensando firmar el acuerdo Rubik con Suiza? ¿No estará usted pensando firmarlo? Para que toda la Cámara sepa, ¿no? Es un acuerdo según el cual los suizos dan un poco de dinero a España a cambio de que nos olvidemos de las cuentas opacas de los españoles que han evadido capital y que están en Suiza.
No. Vale, ya está. Fantástico. Fantástico. Si me dice usted que no, es que sabe, es que le hemos preguntado a usted y usted no ha contestado. Y es que el ministro de Exteriores fue a Suiza y dijo que lo iba a hacer. Y, por tanto, no es que yo me lo invente, ¿sabe? Es que lo he leído. Y ya que usted se pone tan, no sé cómo, excitado por lo que yo le digo, mire, denos los datos de la amnistía fiscal. No lo iba a decir, pero dénoslo. Porque sabe que... Sí, calma, por favor. Porque sabe que le digo, mire, porque hay por ahí quien dice que al final no era un 10%, que los evasores a los que usted ha amnistiado han acabado pagando un 1 y un 2%. Hay despachos de asesores fiscales que cuentan que no se lo creían, que los evasores miraban extasiados a los asesores cuando les decían un 2%, pero ¿cómo un 2%? Pero si es un chollo. Eso es lo que quiero saber, lo que quiere la Cámara saber, lo que tenemos derecho los ciudadanos españoles a saber. ¿Cuánto han pagado de verdad con esa vergonzante amnistía fiscal? Y me quedo, diputado, acabo ya, señor presidente, y me quedo con lo de que ustedes no van a firmar el acuerdo Rubik. Me quedo con eso y me quedo muy tranquilo y seguro que va a ser así. Termino ya con una reflexión de carácter general. Hace unas semanas, señor Rajoy, la Comisión Europea hizo sus previsiones para el 2013. Eran un desastre, sobre todo para países como Portugal, como Grecia, como España, como Italia, eran un desastre. ¿Sabe lo más llamativo de aquella presentación? Lo más llamativo es que no hubo autocrítica. El que la presentó, el comisario correspondiente, dijo todo va mal y la propuesta que tengo es seguir exactamente haciendo lo mismo, más de lo mismo o peor. Esto es lo que más me llamó la atención. Otra vuelta de tuerca. Está pasando en Portugal, donde la Troika les ha pedido otra vuelta de tuerca, más reducción de las indemnizaciones por despido. Y sabe que creo que esto es lo peor de este Consejo. Usted ha dicho que ha habido avances tímidos y en esta materia que le voy a decir casi ninguno. En cambio de política económica prácticamente ninguno, que eso es lo que España necesita. Y me temo que hasta las elecciones alemanas no va a haber nada que hacer. Ustedes, los conservadores, siempre tienen esta cosa de retrasarlo todo hasta las elecciones. Usted lo hizo aquí con los presupuestos, la señora Merkel lo hizo. Por cierto, la primera vez que hubo que ayudar a Grecia lo retrasó por unas elecciones regionales y fíjese lo caro que lo hemos pagado. Pero, en fin, lo peor es que parece que esto se mantiene, que vamos a tener que seguir con una política fiscal equivocada. ¿Qué es equivocada? Que somete a los países a tremendos recortes del déficit que están conduciendo directamente a la recesión. Ya sé que la derecha europea ha querido enterrar a Merkel, iba a decir a Merkel, Dios mío, qué lapsus freudiano, ha querido enterrar a Keynes y ha tenido que ser el Fondo Monetario el que nos haya venido a recordar que cuando hay mucha deuda, que cuando las familias tienen deuda y las empresas tienen deuda, o alguien tira desde el sector público de la economía o la cosa no tira. Nos han tenido que recordar que los ajustes tienen que ser inteligentes, es decir, que no se pueden hacer al mismo tiempo en todos los sitios, que tienen que tener ritmos pausados para que puedan ser adecuadamente coordinadas con las políticas de inversión. El FMI nos acaba de recordar que en países como España, que tenemos una inestabilidad financiera grande y deuda grande en familias y en empresas, estos recortes durísimos del gasto público lo que van a hacer es decrecer extraordinariamente el PIB. Ha pasado en Grecia, lo cual al final va a llevar a que nuestra deuda aumente, aquí está aumentando, y al final lo que va a pasar es que nuestra confianza o la confianza en nuestra economía, que es lo que tratamos de ganar, no va a mejorar. Esto está ahí y, desgraciadamente, esta política fiscal se va a mantener. Vamos a mantener la política monetaria, que ha sido un error, digámoslo con claridad, una política restrictiva, una política pensando solo en la inflación cuando teníamos una crisis tremenda en Europa. Un error, lo podemos mirar en perspectiva y lo ha sido, y parece que la vamos a mantener. Si el Banco Central hubiera bajado, hubiera subido un poquitito la inflación, un poco, eso hubiera permitido que nuestras familias se desendeudaran, nuestras empresas se desendeudaran, invirtieran y creciéramos. Pero no lo ha hecho el Banco Central. Como no ha ayudado a los países con problemas porque no se ha atrevido a actuar de prestamista de último recurso ni de entrar en los mercados secundarios de deuda. Es verdad que ahora estamos estables en 400 de prima de riesgo y usted sabe que esto es tremendo. Déjeme que le diga, miremos al otro lado del Atlántico. La Reserva Federal acaba de decir que va a mantener los tipos cero hasta que el empleo baje del 6%. Se da cuenta un banco central como nuestro Banco Central Europeo que antepone el empleo a la inflación, que antepone el empleo
a la lucha contra el déficit sin dejar de hacerlo. Y nadie se ha parado a preguntar en Europa por qué Estados Unidos ha crecido en el 2010, en el 2011 y 3 años o 3 trimestres en este año, si no es por eso, porque se ha atrevido a poner la política monetaria al servicio del crecimiento y del empleo sin dejar por eso de luchar contra el déficit. Este es el segundo error. Señor Pérez Rubalcaba, ahora tiene sí que usted sí. que terminar. Acabo, señor presidente. Acabo, pero simplemente recuerdo que estamos discutiendo 2 consejos europeos. 2. Por tanto, deberíamos tener el doble de tiempo, nada más. Sí. Y muy importantes, por cierto. Acabo ya, señor presidente. Ahora sí que sí. Mantendremos el ritmo. Usted ha dicho un ritmo lento, un ritmo caribeño, ¿sabe? Un ritmo que es incompatible con nuestra situación económica. Es que vamos muy despacio y la crisis va muy deprisa. Y finalmente, diga usted lo que diga, nos hemos olvidado del plan de crecimiento y empleo de junio. Ya no hay nada, no sabemos qué ha sido de él, no sabemos qué hace el BEI, por no hablar de las perspectivas financieras que olviden el crecimiento. 4 errores que continúan. Y le diré más, y ahora sí que termino. El problema es que el presupuesto, la política económica española es clónica de la europea. Clónica. Tenemos ajustes ineficaces e injustos. No tenemos modelo de crecimiento y, repito, ahí tiene usted a los científicos en la calle que están viendo cómo la ciencia se va por el agujero y con ella nuestro futuro. No tenemos modelo de crecimiento y las reformas que ustedes han puesto, algunas van claramente contra los intereses del conjunto de los ciudadanos, como la reforma laboral. Abarataron el despido en recesión y ha habido más despidos. En el último debate presupuestario le pedí que cambiara la política económica española y le pedí que había que hacer esfuerzos por cambiar la política económica europea, porque es verdad que son clónicas, una deriva de la otra. Hoy se lo voy a volver a hacer. En un debate del Consejo Europeo creo que es pertinente decirle, aprovechando que usted ha hecho un balance de un año, decirle que hay que cambiar la política económica, que busque usted pactos con España, con Portugal, con Italia, con países que están sufriendo como nosotros una política económica equivocada, que busque alianzas con Francia, que lo va a empezar a pasar mal y, sobre todo, que tiene posiciones en política económica parecidas a las que España necesita. Que lo busque. Que busque estos acuerdos para cambiar la política económica en Europa y para cambiarla en España. Señor Rajoy, en el último año han sido 700.000 los españoles que han dejado de estar afiliados a la Seguridad Social. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, el año que viene habrá 250.000 desempleados más. Si no se cumplen, y parece que no va a pasar, habrá 500.000 desempleados más. Y mi pregunta al final de esta intervención es ¿cuánto sufrimiento más tienen que padecer los españoles para que ustedes, los conservadores, cambien aquí en España y en Europa una política económica nefasta? Cuanto antes lo hagan, señor Rajoy, será mejor para todos. Muchas gracias, señor presidente.